Hola, ¿cómo estás? Gracias por continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a mirar el capítulo 10, versículo 22 al 42. En este acontecimiento ha pasado cierto tiempo desde el último encuentro de Jesús con los judíos en Jerusalén, quizás varios meses. El autor de este libro, el apóstol Juan, nos sitúa en la fiesta de la dedicación, unos 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos. Aún así, a pesar de que ya había pasado cierto tiempo, la oposición y la maldad contra Jesús continúa. Y con su llegada a Jerusalén nuevamente surge otra vez esta confrontación con los judíos. Curiosamente, el tema siguió girando de nuevo sobre el pastor y las ovejas, esa figura que Jesús ya había utilizado en los primeros versículos de este capítulo. Recordemos que Jesús dijo ser el buen pastor. Punto 1. La fiesta de la dedicación, versículos 22 y 23. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan nos dice que ya era invierno y estaban en plena celebración de la fiesta de la dedicación. Esto ubica el relato en el mes de diciembre. En Israel es invierno, por lo menos 3 meses desde el evento de la fiesta de los tabernáculos habían transcurrido. ¿Qué era la fiesta de la dedicación? ¿Dónde se menciona esta fiesta en el Antiguo Testamento? No hay mención alguna en el Antiguo Testamento sobre la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación viene del periodo de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el cual no se ha escrito porciones bíblicas. En este periodo, la nación de Israel estaba luchando por resurgir después de un largo periodo de exilio en Babilonia. Toda la región había sido conquistada por los griegos de Alejandro Magno y la cultura griega ejercía un fuerte impacto sobre las naciones que habían sido conquistadas. Los sacerdotes y los líderes espirituales de Israel se entregaron a la adoración de los dioses griegos y cayeron en corrupción. Permitieron que los griegos profanasen el templo e introdujeron imágenes de los dioses griegos que ellos adoraban. Hicieron sacrificios en honor a ellos y prohibieron el culto al Señor. Y prohibieron prácticas de fe israelitas como lo es la circuncisión. Pero hubo un grupo de judíos fieles que se levantaron en armas contra los griegos. Estos judíos eran liderados por Judas Macabeo. Estos judíos lograron expulsar del templo a los griegos, aquellos sacerdotes también corruptos, y se rededicaron al Señor. Eso en el año 167 al 161 antes de Cristo. Ese es el origen de la fiesta de la dedicación. Es un recordatorio de la victoria de los falsos líderes, los pastores corruptos y los enemigos de Israel. Hasta el día de hoy los judíos celebran esta fiesta de la dedicación en el mes de diciembre. Esto nos ayuda a entender
porque sigue presente este tema de el pastor y las ovejas, liderazgo. Esa es la enseñanza de Jesús. Punto 2. ¿Tú eres el Cristo? Versículo 24 al 33. Aparentemente estos judíos estaban muy inquietos deseando saber la verdad acerca de Jesús. Según ellos, las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no eran lo suficientemente claras y les presionaban ahora para que afirmase si realmente Él era el Mesías. Por un lado, daban a entender que su alma estaba turbada ante la falta de claridad en este asunto tan importante. Y por el otro, parecían insinuar que Jesús estaba jugando con ellos al no hablarles claramente. Así que le animaron a expresarse en ese momento abiertamente, con confianza y libertad. La cosa es si esta petición era realmente genuina, sincera, o si por el contrario estaban buscando un motivo para entregarle ante las autoridades. Jesús le dijo que él ya les había dicho antes quién era y ellos no le habían creído. ¿Cómo y cuándo les había dicho Jesús quién era él? Por medio de sus obras. Cada vez que él había hecho una señal milagrosa, esa señal estaba apuntando, estaba declarando quién era Jesús. Pero los judíos no comprendieron el significado de sus milagros, porque no eran sus ovejas, no eran de su rebaño. En su respuesta, Jesús también declaró su perfecta unidad con el Padre. En el versículo 30 dice así: yo y el Padre uno somos. Esto no es sorpresa para nosotros, porque ya hemos leído el testimonio de Juan. En el primer versículo de este evangelio, él dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. Los judíos comprendieron bien lo que Jesús estaba diciendo, pero no lo aceptaron. Ellos quisieron apedrearle por hacerse Dios. Quisieron matarle porque era claro que Jesús estaba afirmando ser igual al Creador, ser igual al Padre. Versículo 33 dice así: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos estaban tan escandalizados por las palabras de Jesús sobre su identidad que no alcanzaron a comprender la poderosa implicancia de lo que significa que Él sea Dios. La poderosa consecuencia de que Jesús es Dios es de bendición para los que son sus ovejas. Jesús prometió que Él las mantendría a sus ovejas seguras, que Él las cuidaría, nadie las podría arrebatar de sus manos. Esta es una tremenda promesa. Jesús, el Hijo de Dios, tiene a sus ovejas en sus manos, es lo que Él ha prometido. En el versículo 28 dice así, versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Por lo tanto, el Padre nos tiene también en sus manos. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Qué maravilloso es
estar en las manos de Dios. Así acontece a sus ovejas. La salvación no depende de la capacidad de los creyentes de afirmarse en las manos de Dios, sino que Él las tiene fuertemente asegurados y afirmados. Esta respuesta fue demasiado clara, demasiado fuerte para ellos. Definitivamente no era la respuesta que ellos estaban esperando recibir de Jesús. Así que quisieron apedrearle. En el versículo 31, entonces los judíos volvieron a tomar sus piedras para apedrearle. Esta es la respuesta de los hombres en su maldad hacia el Hijo de Dios. Punto 3. La defensa de Jesús. Versículo 34 al 39. Jesús enfrenta a los judíos de su tiempo usando la ley. Como él dijo, la escritura no puede ser quebrantada. Con esto Jesús estaba expresando su creencia en la inspiración del Antiguo Testamento. Su argumento fue el siguiente, versículo 34 al 36. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Él cita el Salmo 82:6, donde los jueces de Israel son llamados dioses. La razón por la que el salmista había dado este título a los jueces eran porque ellos actuaban como representantes de la justicia divina en este mundo. Un caso parecido vemos con Moisés, al que Jehová constituyó como Dios a Faraón en Éxodo 7:1, porque él también estaba representando a Dios ante Faraón acerca de la justicia sobre él. Pero por supuesto ninguno de ellos era en realidad divino, sino que solo ejercían una autoridad dada de parte de Dios. En el resto del Salmo queda claro que eran solo hombres y de hecho juzgaban de manera injusta, haciendo acepción de personas y pervirtiendo la justicia de otras maneras. Por lo tanto, el salmista dice que son hombres y morirán. En el versículo 7 del Salmo 82. Ahora bien, si estos jueces a los que se refirió el salmista pudieron ser llamados dioses por la función que estaban realizando, que recibieron de parte de Dios, ¿qué había de extraño entonces en aquel que había sido santificado y enviado al mundo por el Padre para que fuera reconocido como Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios? Si aquellos jueces injustos fueron llamados dioses en la Escritura, ¿qué había de extraño en que Jesús, que había demostrado absoluta y perfecta perfección en sus obras, tuviera el derecho de reclamar que era Hijo de Dios? Jesús tomó el Salmo 82 escrito por Asaf y les dijo a los judíos: en el Antiguo Testamento Asaf escribió este salmo y él utilizó las palabras dioses para hablar de jueces humanos. Y nadie apedreó a Asaf por blasfemo. ¿Por qué quieren apedrearme a mí? En otras palabras, Jesús quería que ellos se den cuenta que Él era el verdadero Dios. Si nadie apedreó al autor del Salmo 82,
ni a los cantores, ¿por qué debían ellos estar apedreándole a él? Porque él sí es Dios. Cualquiera podría afirmar ser Dios. Cualquiera podría decir incluso que es Dios. Pero en el caso de Jesús, estas palabras estaban respaldadas por sus obras, por sus poderosas milagros y señales. Versículos 37 al 39, él dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. Hubo otro intento de apedrear a Jesús luego de que él da esas palabras. Pero Juan dice que luego de este acontecimiento, él regresó al río Jordán, donde se había bautizado por Juan el Bautista, en el versículo 40. Jesús retornó al lugar donde había comenzado su ministerio público, y muchos creyeron allí. Versículo 40 dice: y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Verbo encarnado, el Creador hecho criatura, hecho hombre. Pero hay un nivel más íntimo en el que solo sus ovejas pueden conocerle. Jesús quiere que les conozcas en este nivel. Jesús puede ser tu pastor. Él desea ser aquel que te sostiene en sus manos, aquel que te afirma, aquel que te protege, aquel que asegura tu salvación, aquel que te conduce al Padre, porque Él también es la puerta y Él es el camino. ¿Crees en este Jesús? ¿Crees en el Jesús de la Biblia? Muchos estaban buscándolo, querían saber quién era Él, le exigían que diga si era el Mesías o no. Pero en su corazón solamente dudaban, no creían y querían acusarle, querían matarle, apedrearle. Ese no es el motivo por el cual buscar a Jesús. Busca a Jesús con el deseo de conocerle realmente, y lo conocerás. Él dijo y Él es el único camino al Padre. Él es el pastor y quiere hacer lo mismo que un pastor a las ovejas: protegerte y darte seguridad, darte la vida eterna. Y eso te invita Jesús a ti.